Muy bien, pues les voy a hablar desde mi perspectiva de la construcción del marco teórico del proyecto de intervención educativa. El marco teórico no es otra cosa más que el que da sustento a nuestro proyecto de intervención, y esto es a partir de elementos teóricos que obtenemos de diferentes fuentes bibliográficas que sean fidedignas. Por ejemplo, desde nuestro programa de estudios hasta textos y libros especializados, revistas, trabajos anteriores, por ejemplo, tesis de grado. Todo esto pues lleva un proceso o una ruta de intervención. En este caso, les presento aquí una ruta de construcción del marco teórico de 6 fases. Esto coincide con las 6 semanas con las que hemos estado trabajando nuestro programa de estudios. Así a grosso modo, la primera fase consistiría en ir a los planes y programas de estudio para identificar el enfoque pedagógico y también pues lo que son las orientaciones didácticas. En la fase número 2, pues vamos de esos mismos programas de estudio que analizamos, pues tienen su bibliografía. Ahí pues nos vamos a lo que es la bibliografía y localizamos y exploramos los diversos autores y títulos de los textos base de nuestro programa de estudio. En la fase 3, pues vamos a explorar los documentos, identificar las orientaciones didácticas que sean congruentes con el enfoque pedagógico que ya identificamos en la etapa número 1. Entre la etapa 3 y la etapa 4 ya debemos de ir clarificando nuestro método de aprendizaje, alternativo al que ya nosotros llevamos cotidianamente en el aula. En la etapa 4 identificamos pues las ideas principales, los conceptos y fases del método de aprendizaje que ya hayamos concretado, que ya hayamos seleccionado. En la etapa 5 hacemos la caracterización del método. ¿Qué es esto de la caracterización? Pues no es más que describir el método desde su definición, qué conceptos e ideas maneja, las fases, y es importante también aquí pues relacionarlo con nuestra práctica docente. En la etapa 6 pues ya es la delimitación de nuestro marco teórico. Aquí, bueno, se sugiere dar un repaso a todo lo que hemos escrito y clarificar lo que sea necesario. También ajustar subtítulos, si es necesario, pues reducirlos. E incluso, bueno, también aquí podemos también agregar todavía, si hemos localizado información importante en tesis de grados relacionada con nuestro tema de estudio, pues hacer lo propio ahí en ese caso. Muy bien, entonces comenzamos a ver con más detalle estas etapas. Bien, la primera parte de este trabajo es la delimitación del método de aprendizaje. La pregunta guía es: ¿cuáles son los métodos de aprendizaje que plantean los materiales curriculares? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Empezamos con lo que es primero la identificación del enfoque pedagógico que habíamos mencionado. Aquí, bueno, pues nos vamos a los materiales curriculares en busca de lo que es el enfoque pedagógico. Pero, ¿a qué se refiere con esto de enfoque pedagógico? Bueno, pues sería identificar pues las teorías educativas en las que se sustenta los materiales curriculares, las propuestas que nos hacen, las orientaciones didácticas. En cuanto a orientaciones didácticas, podemos ver, por ejemplo, la propuesta didáctica o el método.
También pudiéramos encontrar de orientaciones didácticas, si nos sugieren la transversalidad, por ejemplo. Y, por ejemplo, también podemos identificar conceptos base como aprendizaje autodirigido, aprendizaje centrado en el alumno, etc. Aquí también, bueno, es importante ver, de acuerdo a los materiales curriculares, hacer una comparación con nuestro actuar docente. Entonces, ya hacemos ahí una especie de crítica al respecto y pues comienza nuestra primera parte de escritura. Aquí vemos un ejemplo del enfoque pedagógico en un programa de estudios. Está subrayado más o menos lo importante. Por ejemplo, el énfasis en el valor del uso del conocimiento matemático por parte del estudiante. Eso es a tomar en cuenta. Por ejemplo, también habla de aprendizajes significativos y, por ejemplo, que se movilicen los aprendizajes previos. Y eso pues sería algo importante. Otra orientación pedagógica, perdón, didáctica, es la técnica didáctica sugerida o el método, que en este caso, para la asignatura de cálculo integral, es el aprendizaje basado en proyectos. Otro ejemplo de enfoque pedagógico en un programa de estudios, este es de colegio de bachilleres, lo tenemos aquí. Por ejemplo, vemos que dice que se centra en el aprendizaje del estudiante. Luego también habla sobre la contextualidad en esta otra parte. También le da valor al uso del conocimiento. Planea una enseñanza más activa y crítica dentro. Que no se enfoque a la resolución algorítmica de problemas, sino al contrario al contexto. Y pues también habla sobre las estrategias didácticas, habla sobre la transversalidad, que las estrategias didácticas tengan un carácter transversal. Asimismo, en este programa de estudio está un poquito más delimitado lo que es la propuesta didáctica. Por ejemplo, aquí nos proponen 3, que es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje móvil y el aprendizaje basado en proyectos. Ya en lo que es la parte o la etapa número 2, viene lo que es la fundamentación teórica desde el programa de estudio. ¿Qué se debe de hacer aquí? Bueno, pues de los programas de estudio que estamos revisando, pues hay que identificar autores base y títulos de sus textos. Está pues en la parte final de lo que es la bibliografía. Pues hacer una búsqueda en la web para localizar esos textos y respaldarlos. Pero una vez hecho esto, pues hay que revisar estos textos y en base al enfoque pedagógico, pues seleccionar los más pertinentes. Aquí cabe aclarar que una vez que encuentras un texto y te vas a la bibliografía de ese texto, pues te refiere a otros, o sea, te refiere a otros textos y puedes seguir buscando, de manera que pues encuentras demasiados textos referentes a tu tema de estudio. Entonces, aquí en este caso es necesario explorar los textos, no a profundidad, pero sí lo necesario para poder seleccionar los más pertinentes. Ya como producto de esta etapa, pues también hay que agregar, hay que escribir y sobre tu experiencia de búsqueda y reflexionar, ¿verdad? De tus hallazgos y siempre relacionarlos con tu actuar actual, actuar docente.
tenemos aquí pues, un ejemplo de la bibliografía. En este caso, tenemos aquí resaltado a Orellana. Nos habla del desarrollo por competencias y pues parece que es un texto base y que puede ser útil, además de otros que están presentes aquí. Y pues hay que buscarlos en internet, hay que irlos integrando. También, pues no nos olvidemos de lo que es la matriz de coherencia curricular que estamos llevando. Y pues en esta fase agregamos también los autores y los textos. Pues deben ser varios autores los que agreguemos. Aquí presento algunos solamente. Y bueno, una vez hecho esto, pues escribimos acerca de lo que es nuestra búsqueda y lo que son los textos más pertinentes. Por ejemplo, aquí en lo que es el enfoque didáctico, encontré conceptos de Cantoral. Sin embargo, en la bibliografía no los localicé, no estaban en la bibliografía, no se encontraba el doctor Cantoral. Sin embargo, pues me di a la tarea de localizarlo y bueno, pues hay que escribirlo, hay que escribir tal cual sus experiencias. Si encontraron algún autor que les pareció interesante, si hay otro que es interesante, pero que no está dentro de lo que es la bibliografía, pues de todos modos hay que hablarlo. Y también, bueno, como les mencionaba anteriormente, pues hablar acerca de cómo se va relacionando lo que están encontrando con su actuar docente. De la manera más natural posible, o sea, como si estuvieran comentándoselo a otra persona. A veces el profesor Salomón nos escucha platicar o hablar acerca de determinado tema y nos dice, escríbalo. Lo que usted dijo, escríbalo. Y eso, bueno, es una sugerencia para pues, evitar el bloqueo que a veces nos da al momento de escribir. En la parte número 3, pues ya hacemos como una depuración de toda la bibliografía que encontramos. Tenemos que dejar nada más ciertos autores base porque no podemos trabajar con tanto, pero tienen que ser los más pertinentes para el enfoque pedagógico de nuestro tema y también para nuestro contexto. Entonces, hay que explorar los documentos ahora sí a más profundidad en este caso. Seleccionamos pues los más pertinentes y también aquí en este caso pues los vamos a agregar a la matriz de lo que es la coherencia curricular. Entonces ya solamente se sugiere que se queden, por ejemplo, con uno para lo que es el método, uno o dos máximo, y también para lo que es el aspecto disciplinar, pues otro. A continuación les muestro eso. Vean aquí en esta parte, en la matriz de coherencia curricular, tenemos a los autores. Por ejemplo, aquí ya hay una tendencia mía hacia el aprendizaje basado en problemas y pues selecciono a Morales y a Landa, pero también a Thorpe y Say. Y dentro del aprendizaje en cuanto a lo disciplinar, pues Agustín Grijalva y a José María Bravo. Bueno, para esto hay que tener cierta justificación. Aquí en este aspecto debo decirles que yo me inclinaba más por Brousseau en cuestión de su teoría educativa de situaciones didácticas, por el hecho que pues está claramente orientado hacia las matemáticas.
Y bueno, pues me pareció muy interesante, nos lo empezó a presentar el profesor Salomón y pues empecé a investigar y estaba muy bien. Sin embargo, al analizar su pertinencia para mi tema de estudio, que es cálculo integral, entonces ahí en ese caso no me pareció muy pertinente, también por las características del método y por las características de mis alumnos. Entonces, a pesar de que ya había estudiado mucho en lo que es orientaciones, perdón, situaciones didácticas, pues me decidí por el aprendizaje basado en problemas. Aquí me pareció pues el más pertinente. Y bueno, esta parte también hay que escribirla en el primer acercamiento teórico. Por ejemplo, si hablo de TORP y SEI, pues aquí lo comentamos también, ¿no? Comentamos más o menos los principales aspectos o principales ideas de las cuales nos hablan Thorpe y Seig. Y los autores base con los que nos quedamos. Ya una vez que ya tenemos más o menos claro, porque aquí todavía se vale hacer algún cambio del método de aprendizaje, empezamos con lo que es la caracterización del método de aprendizaje. Entonces, aquí en este caso, para hacer la caracterización en la etapa 4, pues aquí ahora sí hay que leer con más profundidad a nuestros autores base con los que nos quedamos. Con la idea aquí de identificar conceptos principales, ideas y sobre todo las fases del método. También en este caso, pues en cuanto a las fases, el autor puede tener sus fases y todo, pero nosotros podemos todavía adaptar esas fases a nuestro contexto de enseñanza. Aquí lo ejemplificamos con la matriz de coherencia curricular. Tenemos los autores base y sus textos, y pues aquí en la que es la columna 11, se muestra lo que son los conceptos base de estos autores. En la número 12, sus ideas más importantes. Y en la columna 13, pues las fases que proponen. En la parte de abajo, pues también está una descripción de esos mismos aspectos, pero en el aspecto disciplinar. Esto, pues, nos va a servir de base para el siguiente paso. Aquí como que ya nos quedó más o menos una idea de conceptos e ideas y la propuesta de nuestros autores bases, y nos preparamos para lo que es la siguiente etapa, que es la caracterización de la fundamentación teórica. Aquí, en este caso, pues, ¿qué es la caracterización de la fundamentación teórica? Aquí, más que nada, pues ya vamos a hablar del método en sí. O sea, vamos a caracterizar el método. Vamos a describir el método, pero lo vamos a argumentar con nuestros autores base. Vamos a hablar de la pertinencia del método, el concepto que manejan los autores, sus ideas más importantes, las fases, tal como está en la matriz de coherencia curricular. Aquí tenemos un ejemplo en el cual estamos hablando del método de acuerdo a Morales y Landa, ¿sí? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cuál es su propuesta? Vean ustedes también cómo aparecen los conceptos base como aprendizaje significativo, que en la columna anterior
Tenemos, por ejemplo, aquí centrado en el estudiante, aprendizaje significativo, aprendizaje autodirigido. Esos conceptos pues aparecen posteriormente en nuestro escrito. Por ejemplo, también aparecía facilitador del aprendizaje, pues lo escribimos. Aquí también es importante hablar sobre cómo el método pues va a mejorar nuestra intervención docente. Y finalmente, pues viene la última etapa, que es la delimitación ya de la perspectiva teórica. Aquí hay que clarificar el método de aprendizaje, hay que darle una revisada a nuestro escrito y pues modificar lo propio. También hay que estructurar el texto. Por ejemplo, los subtítulos, si estimamos que podemos, por ejemplo, dos secciones, conjuntarlas en una, pues lo hacemos. Incluso también cambiar pues, lo que dicen los subtítulos. Se me pasaba también comentarles sobre lo importante que es revisar tesis de grado de su tema de estudio, porque al ver los resultados que obtienen otros que ya pasaron por esto, pues es de muchísima ayuda. Yo, por ejemplo, me he encontrado con tesis donde en el ABP hablan sobre pues, los problemas con los que te puedes topar al implementar tu método. Por ejemplo, problemas de que las aulas están muy pequeñas, sobre los tiempos, por ejemplo, también sobre que los estudiantes como por comodidad, por confort, no aceptan tan fácilmente la nueva forma de trabajo, entonces que tienes que motivarlos. Y sí, son muchísimos aspectos que hay que tomar en cuenta. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que es mi avance teórico para que más o menos vean cómo va. Es, es ya el capítulo número 2. Obviamente, pues no le vamos a poner lo que es que el marco teórico o los títulos que se nos muestran ahí en nuestro programa, sino pues hay que más o menos idear un título de acuerdo a nuestro trabajo. Mm, Se sugiere comenzar pues con una introducción relativa a lo que estamos haciendo, porque si dejamos un espacio entre el capítulo y el primer subtítulo, pues no, como que no va a haber mucha coherencia ahí en cuanto a la escritura. Hasta ahorita, por ejemplo, está el 2.1, donde dice el estudio de la identificación del enfoque pedagógico, pues es esta parte. Posteriormente, pues viene la parte donde hablamos ya del sustento teórico. Empezamos a hablar ya de los autores de las teorías, también pues de las teorías educativas. Encontré también pues que pues todos los métodos están basados en el constructivismo. Intervienen Ausubel o Brunner, Piaget, Vygotsky. De una u otra manera contienen pues conceptos de ellos. Entonces son métodos constructivistas.
También es importante, pues, que cada subtítulo, pues, tenga pues, un comienzo y, pues, cerrar con algo, ¿no? Por ahí, se nos ha pasado el profesor Salomón nos pasó unos conectores de discurso para, por ejemplo, estas palabras. Cuando queremos concluir, pues, utilizar ciertas palabras. Cuando queremos añadir algo, pues, también, utilizarlas. Y el otro subtítulo ya es como la caracterización del método. Empezamos con lo que es la introducción y aquí sí ya empezamos a caracterizar, empezamos a hablar no acerca tanto de la teoría constructivista en la que se sustentan, sino en el método en sí, ¿verdad? Cómo lo proponen o lo definen los autores base. Esto es la caracterización. Y como les comentaba, es importante también pues aquí incluir las fases que proponen y pues hacer una conclusión al respecto y las referencias. Esto que les presento pues es un proyecto todavía no acabado. Falta todavía agregar lo que es la indagación acerca de las tesis de grado y hacer la aclaración y pudiera compactar los subtítulos antes ya ya de dejar la delimitación del marco teórico. Y es cuanto. Muchas gracias por la atención.